Listo, entonces iniciamos nuestra grabación. Ahora sí me permito compartir nuevamente la pantalla con todos ustedes. Bueno, bueno, apreciados estudiantes, bienvenidos a este espacio de diálogo, como les decía hace un momentico. Vean, por ahí está entrando alguien. Ese es el problema. Permitir. Bueno, el problema de empezar a transmitir y cuando llegan compañeritos a nuestra sesión. Como les decía, vamos a empezar este diálogo eh, de interacción. La ideal es que ustedes, si tienen inquietudes, las hagan, si tienen aclaraciones, igualmente. Bueno, invitados muy especialmente a este segundo CIPA de nuestro curso de investigación de mercados, en donde se aclararán muchas inquietudes, dudas tanto de esta fase. Este ya es el último CIPA que vamos a tener del curso, como de esta fase, igualmente la fase siguiente, que es la final, en donde se consolida todo el trabajo para hacer entrega de ese trabajo final. Entonces, muy atentos porque esta partecita que tenemos de la fase 3 es muy importante para el logro de los objetivos del proyecto. Creo que alguien ingresó. Permítame un minuto. Ah, Víctor, cuéntame. Gracias, mi doctor Juan Carlos. Muy buenos días, me place saludarlo. Hola, su merced. Igualmente, qué rico saludarlo. Bien, mi doctor, muchas gracias. Mi doc es para lo siguiente, lo que pasa es que yo aparezco en la lista de la convocatoria para este CIPAS, Sí, pero el profe Cristian Camilo Ramírez, que es en este caso mi tutor, el creo, tutor. igual también está citando para el 26. Sí, bueno, No sé. ahí normalmente yo mando invitación a todos los estudiantes porque hay algunos que con algunos tutores aclaran unas dudas, con otros otras. Eso ya es como discreción de nuestros estudiantes la participación. Lo ideal se abre por eso una convocatoria de tipo nacional para que todos los que quieran hacer parte de estos espacios los aprovechen. Entonces, Víctor, pues si tú quieres quedarte en esta sesión, lo puedes hacer. Si quieres participar en la próxima, igualmente. Tienes, digamos, que esa posibilidad de seleccionar. El otro, obviamente, es tu tutor. Entonces, allí tienes como pronto un poco más de que digamos, compromiso, pero igualmente lo que aquí vamos a desarrollar tiene que ver con lo que se tiene que hacer en el curso y lo que tú tienes que hacer. Entonces, si tú quieres quedarte y de pronto aprovechar el espacio, porque normalmente, digamos, lo que vamos a ver hoy, la grabación le llega específicamente es a mis estudiantes de mis grupos. Los que se conectan de otros grupos, digamos, que no hacen parte de los míos, pues a veces aprovechan porque ven la visión desde varios docentes en las explicaciones. Entonces a veces uno dice, ah, pero el profe tal explicó tal cosa que le entendí mejor que este otro. Pero todo apunta al mismo desarrollo, es decir, todo está, digamos que enfocado a que deben entregar el mismo producto al final del proceso. ¿Listo, Víctor? Listo, mi doctor Juan Carlos. Listo, Ok, mi doctor Juan Carlos. Muchas gracias y pues me quedo atentamente ok, escuchando y participando. qué Muchas bueno gracias. y gracias por acompañar. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a compartir nuestra presentación. Como les decía, me colaboran con la asistencia. De pronto, si alguien puede ahí tomar el link para compartírselo a Víctor, que él pueda a registrarse, les agradezco. Ya, Em, ya me registré, mi doctor. Gracias. listo. Yo no sé quién fue el último que entró. Víctor ya había entrado. Entonces, compartir el link ahí, alguien que me pueda
Ah, Brian, creo que fue el último en ingresar. Sí, Listo. profe, fui yo el que acabé de ingresar. Qué Listo, ya pena te comparte por la alguno de tus demora. compañeros el link y te registras. Vale, ¿Listo? profe, muchísimas Ok, gracias. con gusto, sí, señor. Bueno, entonces ahora sí, démosle vuelo a la hilacha, como dice la canción. Permítame un minutico, abrimos la pantalla. Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a desarrollar como esos parámetros que nos van a permitir ver qué es lo que debemos entregar. Y en esto quiero ser muy reiterativo porque a veces nos faltan cosas. Cuando hacemos la evaluación, dice, pero no sabíamos y está en el, digamos, en el orden de lo que debe entregar el estudiante. Dice, debe calcular el grupo el tamaño de la muestra. Ojo, porque algunos que están haciendo con esto de la muestra dicen, ah, no, tomamos 50 personas o tomamos 30 personas. Eh, ¿De dónde? Se supone que en la fase anterior habíamos definido, habíamos determinado cuál era nuestra población. La segmentamos, dijimos que hombres, mujeres, niños, edades, estrato, eh, vimos todo de ubicación, municipio, barrio, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí es de donde yo tomo mi N mayúscula, que es la población, para poder determinar la muestra, el tamaño de la muestra, y vamos a ver la fórmula. Y la idea es aplicar muy juiciosamente esa fórmula para que me dé a mí el tamaño real de la muestra. Ojo, porque a veces calculamos mal los datos y nos dan muestras exorbitantes. Y entre más grande la población, pues más difícil. Por eso yo les decía, ojo con ser muy selectivos en dónde vamos a aplicar la población. Cuando lo hacemos en municipios pequeños, listo, 5.000, 4.000 habitantes, listo, es fácil porque la muestra nos puede dar perfectamente 80, 100 personas. Es una muestra que es fácil de aplicar, pero algunos me están determinando la muestra de forma directa, es decir, no, nosotros vamos a hacer las 50 personas. ¿Cómo? ¿De dónde sale ese valor? Esos valores no pueden ser tomados de esa manera, así como al azar, no, 50. Eso debe resultar de un proceso matemático estadístico, que ahorita vamos a ver la fórmula para las poblaciones finitas. Diseñar el instrumento de recolección, estamos en ese proceso. El trabajo individual es que cada uno vaya organizando sus preguntas para ir complementando una encuesta final. Por lo menos para los grupos que hacen parte de mi, digámoslo, de mi asesoría directa en la plataforma, yo les estoy pidiendo que mínimo la encuesta final sea de 15 preguntas. Puede ser, como nos comentaba Víctor hace un momentico, que el profe que le corresponde a él haya dicho, no, a mí me entregan un documento final con 20. Entonces, digamos que cada uno estamos manejando algún criterio para que la encuesta que se va a aplicar, pues no sea muy, muy grande, porque ustedes saben que las personas tienden a no contestar encuestas tan grandes. Entonces, ser muy precisos, muy exactos en la estructuración de la encuesta. ¿A partir de qué? De los insumos que todos vamos a ir colocando. Todos construimos, que yo construí 5, yo construí 6. Después se reúnen y empiezan a revisar las preguntas y empiezan a eliminar las que son coincidentes, las que se parecen. Entonces esas yo las voy sacando y voy armando mi batería de preguntas. ¿Qué es lo ideal de una batería de preguntas? Que tenga un orden, que tenga unos bloques. ¿Y esos bloques a qué deben dar como respuesta? Es decir, un bloque, por ejemplo, de información general del encuestado, de edad, eh, género, estrato, eh, de pronto gustos, y empiezo yo aquí a entrar ya a contextualizarlo en otro bloque, en donde yo empiece a contextualizarlo frente a preferencias. Si, por ejemplo, mi producto es el queso, voy a hablar aquí de la tierrita, el queso paipa.
Entonces voy a hacer un estudio al queso paipa y yo empiezo a preguntarle en el siguiente bloque, después de saber quién es esa persona, cuántos años tiene, el estrato, de pronto nivel salarial, bueno, muchas cosas que yo quisiera preguntarle de tipo personal que me ubican en el contexto de quién va a adquirir el producto o a quién yo le voy a enfocar un producto. Entonces, de esa manera, yo defino ese perfil que me va a mí a servir para saber quién o hacia dónde va a ir enfocado ese producto. Y después viene una parte general como de gustos, de preferencias. ¿Le gusta el queso? Sí, no. ¿Qué tipo de quesos le gusta? ¿Cuál es el que usted más seguido compra? ¿Qué cantidades de queso compra en su casa? ¿Cuántas personas consumen queso? Fíjense que yo estoy allí generando ya una parte de la batería de preguntas que me va a permitir a mí establecer digamos, un foco frente a lo que es el producto de manera general. Y viene ya el cierre, llamémoslo así, de la encuesta en donde ya enfoco hacia mi producto, al producto específico. Entonces ya usted conoce el queso paipa, ha escuchado los quesos madurados, porque es un queso madurado. Si no, ¿qué le parece el queso madurado? Si ha probado, ¿no? Dice que no ha probado quesos madurados, bueno, no conoce el queso paipa, bueno, me interesaría probar un queso que tiene estas características, entonces la persona va a decir, sí, me llama la atención este tipo de producto, o no, porque los sabores son muy fuertes, el precio, entonces, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por un queso madurado durante tanto tiempo, con ciertas características? Y empiezo yo a enfocar al, digamos, comprador, al encuestado, hacia la preferencia de mi producto y que me dé información valiosa para mi producto. Entonces, ese es como el orden que debe tener ese formulario que ustedes en este momento están construyendo entre todos. Ya estamos un poco colgados porque tenemos que empezar ya es a mirar cómo aplicamos esa encuesta. Y venimos a ese punto, la aplicación de la encuesta que diseñamos. Les decíamos o les estamos allí planteando que lo ideal es que hagan un instrumento de Google, una vez lo tienen ya estructuradito bien, un instrumento de Google Docs, suena como a perro, de un Google Docs que es un documento de Google y allí está el formato para diseñar encuestas. Entonces armo mi encuesta en un documento, cojo ese link y la idea es que ese link yo lo empiece a repartir. Como no voy a poder, de pronto algunas sí las voy a poder hacer de pronto de manera presencial al vecino, al amigo, no sé, de esa población que ustedes han determinado. Eh, y ojo, porque es que la empresa que ustedes hayan escogido está en un punto X en donde está uno de los del grupo y esa es el que le toca de pronto de forma presencial tomar algunos daticos o aplicar algunas encuestas. Pero ustedes a través de las redes, por eso es que se hace un documento de Google, van a coger ese link y de esa manera está tratando de ingresar aquí una compañerita de ustedes. Permítanme un minutico. Ah, pero no, dice que no le deja ingresar. Permítame en un momento, es que mandé, mandé una invitación a los estudiantes que han ingresado ¿por qué? Por el Skype, que son específicamente de mi grupo y está diciéndome que no la deja ingresar. Bueno, mientras estoy aquí pendiente a ver si ella eh, logra mandar la invitación, ahí le volví a enviar el link. Entonces seguimos hablando de lo importante que es estructurar muy bien ese documento final, es decir, ese documento de quedar de una manera u otra bien estructurado de tal forma que podamos nosotros, digamos que, poder em, tener la información que me va a ayudar a solucionar el problema que yo identifique.
Entonces, eso es clave en el proceso que nosotros venimos adelantando. Y algo muy importante que muchos obvian es que no toman evidencias. Y resulta que ahí, en uno de los puntajes, cuando yo estoy revisando la rúbrica, dice que eh, se debe tomar evidencia del proceso de la aplicación del instrumento. Entonces, yo envié por correo electrónico, envié por WhatsApp, envié por Instagram, envié por para esas personas que yo sé que hacen parte de ese barrio, de ese conjunto, de ese municipio, de esa región en donde yo estoy encuestando y que me van a contestar la encuesta. Debo anexar evidencias de ese proceso. Muchos no lo hacen y ahí cuando yo hago la calificación o cuando los docentes hacen la calificación, pues les van a colocar cero. Les van a colocar cero porque obviamente no va a aparecer y eso está explícito en la rúbrica. Entonces, por favor, tener en cuenta esa situación. No apareció mi estudiante. Bueno, alguien estaba levantando la mano. Es que aquí no me deja ver si alguien está Profe, levantando la mano. ¿Sí? Brian. profe, tengo una duda. O sea, lo que acabaste de decir sobre o sea, tener evidencias sobre la encuesta. Sí. Sí, tener como se puede, digamos, un mensaje o el pantallazo que cuando uno finaliza la encuesta. Sí, ¿qué tipo a ver, de evidencias le envían? Envían el pantallazo cuando tú le pegas a la persona, por ejemplo, tú tienes en WhatsApp una serie de personas que conoces allá del pueblo, del barrio, no sé, y le mandas al número telefónico y le pides el favor a través de un texto, señora Tata, solicito muy comedidamente me colabore contestando esta pequeña encuesta de un proyecto que estamos desarrollando dentro del municipio, dentro del barrio, dentro del conjunto, no sé. Y agradezco su valiosa colaboración. Bueno, y entonces tú tomas unos pantallas de esos, de pronto tomas algunos, si te respondieron y te dijeron, ya, sí, señor, ya está la encuesta, tú entras allá al documento de Google. La ventaja del documento de Google es que él te genera un, un, un Excel, un documento en donde te va casi tabulando. Es que la ventaja de esto es que la misma aplicación te va a generar digamos que la tabulación, porque te va generando allá un Excel y te permite de una manera muy práctica de ahí sacar los datos para poder hacer la gráfica y poder hacer la interpretación. Entonces, digamos que el instrumento es muy, muy flexible y muy adaptable para poder, digamos que, desarrollar el proceso. Entonces, tú puedes de allá también tomar un pantallazo y mostrar que sí, la señora entró y contestó la encuesta. ¿Mm? Entonces, enviar Ah, vale, pantallazos vale, de profe. cuando las envían, de pronto algunos de cuando les contestan, y esto va a permitir de una u otra manera, em, digamos que me está mandando la estudiante, no se puede establecer conexión con la videollamada. Profe, y además tengo, digamos, por otro lado se puede, digamos, en ese formato de Google, ahí sale registrado todos los correos, ¿sí? Todos los correos de cada una de las personas. ¿Será Claro, que sí. con esos correos también se puede? Sí, claro, tú miras qué evidencias puedes ir adjuntando, tomas pantallazos y armas en tus documentos de Word cuando estés construyendo, cuando estén, porque eso es parte del trabajo del equipo. Lo que te digo, no es solamente una persona, a no ser que estén haciendo el trabajo de manera individual, pero entre todos van a ir consolidando ese tipo de información. Entonces, es eso. Entonces, no, yo te mando unos pantallazos de las que yo hice, yo te mando otros, no sé qué, y ahí van complementando el trabajo. Ah, vale, muchísimas gracias, profe. Esa Con era gustos. mi duda, ¿vale? Ok. Bueno, entonces importante esa parte del, de la construcción del trabajo, ¿cierto?
Dice, cada estudiante aplica el instrumento a las personas que cumplan con las características de la población y debe evidenciar dichas aplicaciones. Puede ser el mensaje enviado si la hacen con una herramienta online o la tabulación online o física, lo que estábamos aquí aclarando. Tabular y graficar la información obtenida. Tabular y graficar. ¿Listo? Esa es la otra parte. Ya vamos a ver cada punto de manera independiente. Vamos con el tamaño de la muestra. Esta fórmula, digamos que es la que se aplica. ¿Cuál? La que dice población finita, porque todos vamos a trabajar con poblaciones finitas. No creo que ninguno vaya a trabajar con una población desconocida, es decir, desconocido el número. Para eso es la primera, digamos, fórmula, ¿cierto? Esta primera fórmula es para poblaciones que son desconocidas en su volumen, en su cantidad. Entonces, por eso se llama población desconocida infinita. Y la que vamos a aplicar es esta segunda, población conocida finita. ¿Qué valores debo yo determinar? Debo yo determinar el nivel de confianza, el N, que es la muestra, la población total, el P, que es la probabilidad de que se desarrolle o no se desarrolle, casi siempre se utiliza 50% y 50%, entonces 0,5, 0,0, 0,05 y 0,05. El error, el nivel de confianza normalmente es el 96, 0,96%, el error es el 5%, con un error de 5%, y el N es el tamaño de la muestra. Entonces se colocan allí se reemplazan digamos, eh, los valores y de esa manera se puede establecer el tamaño real de la muestra. Yo voy a ver si aquí les puedo mostrar un video que determina ese valor, que determina el tamaño de la muestra. Entonces, permítanme un minuto, les muestro ese video que permite determinar el tamaño de la muestra. Ahí está ya ejemplarizado. Ese lo compartí yo con los estudiantes de mis grupos, pero quiero que ustedes lo conozcan para que tengan una idea como de cómo se desarrolla este ejercicio. Entonces, permítanme, les muestro el video que está en los foros del curso. ¿Qué pasó? Rechazó la solicitud. Ve, ¿qué pasa? Permítame a ver qué pasó con esto, porque me está rechazando el ingreso a la plataforma. Para mostrarles el video que participé en los foros de nuestro curso. Listo, entonces vamos a entrar al curso en este momento. Y les muestro específicamente ese video. No se demora mucho, son 5 minutos, pero muestra el desarrollo de la definición de la muestra. Entonces, es importante que todos esos elementos
que ustedes tienen al interior del curso lo revisen. Normalmente nosotros estamos compartiéndoles, digamos que ese tipo de información de apoyo en el foro. Entonces, vamos al foro de nuestra fase 3. Y allí a todos se les envió ese video. Ahí está. El video de cómo elaborar la encuesta. Y después se les envió este video de el tamaño de la muestra. Después de haber visto la definición de cada uno de los parámetros que componen las fórmulas para hallar el tamaño ¿Están de muestra, escuchando? vamos a realizar unos ejemplos paso a Sí, señor. paso. Ok. En este momento vamos a calcular el tamaño de muestra finita en un ejemplo en Excel, para que solo sea alimentar los valores y el Excel nos calcule el tamaño de muestra. Este Excel va a quedar en la descripción de este video para que lo descarguen y lo puedan utilizar. Vamos a realizarlo en dos partes. Primero vamos a hacer el cálculo del numerador y luego el denominador para que nos quede más sencillo. Entonces, en esta casilla voy a hacer el cálculo del numerador, donde la fórmula nos dice que eso es igual a n, que en este caso n va a estar aquí en esta casilla, por z al cuadrado. Un número multiplicado por él mismo es un número elevado al cuadrado. O también puedo usar con el teclado una flechita, una especie de flechita hacia arriba y va a elevar el número al cuadrado. En este caso vamos a multiplicar a z por z para hallar al cuadrado. Entonces z por z, cerramos paréntesis, ahora por p, que el valor p va a estar en esta casilla, por Q, y el valor Q va a estar en esta casilla. En este momento ya hemos calculado la parte del numerador de la fórmula. Ahora, para hallar la parte del denominador de la fórmula, vamos a decir igual, voy a abrir dos paréntesis y voy a decir error al cuadrado, o sea, error por error. En este momento ya he elevado el error al cuadrado por, abro paréntesis, me dice n menos 1, n está aquí, en esta casilla, menos 1. Cierro paréntesis, dos veces. En este momento ya acabé la parte izquierda del denominador. Ahora nos dice más, abro paréntesis, vuelvo y abro paréntesis y voy a elevar z al cuadrado. Entonces le voy a decir z por z. Cierro paréntesis, en este momento ya elevé el z al cuadrado. Ahora me dice por p, que está en esta casilla, por q, que está en esta casilla. Y cierro el paréntesis. Algo muy importante, chicos, ustedes se dan cuenta que a mano derecha dice ahí nivel de confianza, que corresponde a Z. Entonces, el nivel de confianza normalmente cuando el error es del 5%, normalmente se manejan esos datos, error 5%, entonces ahí en error se calcula es con el valor 0,05. Buscamos el nivel de confianza del 96%. Cuando yo hablo nivel de confianza del 96 o del 95%, ¿por qué? En este caso es del 95, perdón, del 95%, porque el error va a ser del 5%, ¿cierto? Es la diferencia que hace falta para el 100. Entonces, el nivel de confianza es igual a 100 menos el error. Entonces, yo ubico aquí en la tabla, allá están los valores, que si mi error es del 5, ¿cierto? Entonces, mi nivel de confianza es del 95. Entonces, 1.96 es el valor de Z. Entonces, ya tengo yo aquí el valor de Z. Como hay unas partes de la fórmula que dice que Z al cuadrado, entonces tengo que multiplicar ese número por sí mismo. Fíjate que aquí, ¿qué es lo que está haciendo la explicación del video? Es convirtiendo esta fórmula en un Excel para que yo simplemente cargue los datos y él automáticamente desarrolla la fórmula. Digamos que esto es muy práctico porque a veces les ha pasado a muchos de sus compañeros que la empiezan a calcular, la escriben en un papelito, sacan la calculadora y meten un numerito mal. Con un dato que quede mal, automáticamente me llegaban personas que decían,
profesor, pero me dio la muestra de 800 personas. Yo le dije, 800 personas, ¿con qué población? No, que tengo una población de 5.000. Dije, ¿cómo va a ser 800? No creo, debe ser 80 o debe ser menos. Rectifiquemos, entonces tocaba rectificar la fórmula y efectivamente había algún dato que quedaba de forma mal colocado o mal operativizado y obviamente cambiaba totalmente el resultado final. Entonces, eh, este video, voy a mandarles el link para que los que no son de mi resorte, llamémoslo así, lo puedan, digamos que bajar y tener este videito ahí en su trabajo y puedan desarrollarlo de manera más práctica para que determinen la muestra, porque esto es clave en el resto del desarrollo del trabajo. En este momento, como pueden ver, ya tenemos la parte del denominador, ya está formulada. Entonces le damos Enter. Como tenemos el numerador y el denominador, nos vamos a ir a esta casilla, que es donde va a quedar el resultado final del tamaño de muestra. Entonces le voy a decir igual a este dato que va a estar aquí, que va a ser el numerador, dividido sobre el dato de abajo, donde calculamos el denominador. En este momento, aquí, en esta casilla, nos va a calcular el tamaño de muestra. En este momento se aparece un error porque no tenemos ningún dato asignado. Vamos a guardar. Ahora vamos a resolver el ejemplo que aparece acá. Nos están dando un ejemplo, un ejercicio para realizar. Nos dicen que calcular el tamaño de muestra para una población de 543.098 consumidores de la marca de bebida gaseosa X. Ese 543.098 va a ser nuestra población, nuestro N. Entonces le vamos a decir 543.098. Nos dicen que el investigador asigna un nivel de confianza del 95%. Eso quiere decir que con ese 95% debemos hallar el Z. El nivel de confianza depende del Z. Como es del 95%, nos vamos acá a la tabla y nos dice que para 95% el Z es 1,96. Entonces vamos a colocar 1,96. Le damos a aceptar y nos dice que hay un margen de error del 3% que asignó el investigador. Entonces vamos a decir que el error es del 3%, donde se desconoce la probabilidad de P del evento, la probabilidad de que ocurra el evento que estoy estudiando. Como lo desconocemos, lo dijimos anteriormente, debemos dar la probabilidad de que, la misma probabilidad de que ocurra como que no ocurra. Entonces vamos a tener que la probabilidad va a ser de 50% y la probabilidad de que no ocurra va a ser de 50%. Si tuviéramos la probabilidad de que ocurra, un ejemplo, fuera la probabilidad de que ocurra el evento fuera 70%, entonces ese sería P y 1 menos ese P sería 30%, sería la probabilidad de que no ocurra. En este caso no tenemos esa información, pero ya aquí el Excel, esta formulación nos calculó el tamaño de muestra y vemos que es 1065,02, que lo tendremos que redondear porque estamos hablando de personas. Bueno, hasta ahí va el ejemplo. Entonces, voy a compartirles ahora ese link a nuestros, a través del chat de nuestro CIPA. Voy a permitir compartir allí en el chat para que lo tengan, sobre todo los que no son de los cursos que están bajo mi cargo, ¿no? Entonces, permítanme un minutico, lo bajan del chat. Voy a compartir ese link. Pues acá este es el link del video, tamaño
de la muestra. Entonces, ojo, que lo tienen que coger de una vez porque después se les pasa y ya no. Para los que acaban de ingresar, les voy a compartir el link para que se registren, por favor, en la actividad. Entonces, allí registrarnos para la persona que acaba de ingresar. Bueno, preguntas hasta ahí, chicos, con lo que es digamos, la determinación o definición del tamaño de la muestra. ¿Qué preguntas tienen ahí? ¿Qué les pareció el video? ¿Si les va a servir? ¿Lo van a aplicar? ¿Qué inquietudes tienen en cuanto a estos elementos que son los componentes para poder determinar el tamaño de la muestra, nivel de confianza, población, probabilidad de que ocurra o que no ocurra el evento, el error y el tamaño de la muestra finalmente? Inquietudes en este sentido. El que tenga alguna pregunta, por favor, abre su micrófono y me hace la consulta. ¿Todo muy claro? ¿Cero preguntas? Sí, por favor. ¿Qué inquietudes? ¿No hay inquietudes, compañeros? Al respecto, ¿qué inquietudes tienen? ¿No tienen preguntas? Por lo menos digan, no, profe. Ok, gracias, Brian. Abril, Marla, cuéntame. Tutor, es que no sé si al final podríamos hablar, es que necesito aclarar como unas inquietudes del trabajo pasado, porque mi tutor es el director de curso, entonces sí Sí, tengo que aclarar unas cosas porque él nos dice que antes de hacer la encuesta debemos arreglar unos puntos, pero entonces no sé si se puede, antes de hacer la encuesta, arreglar unos puntos. sí, del trabajo pasado, porque si no, no vamos a avanzar. Mm, bueno, y tiene que ser algo muy específico. Bueno, pues Sí. hacemos una cosa, cuando yo cierre, pues hayan ya abandonado los compañeritos, tú te Ujú. quedas y me haces la consulta, a ver cómo te puedo apoyar. Listo, ¿Listo? sí, señor. Listo. Ok, Gracias. con gusto. Bueno, entonces digamos que en esta parte, y de acuerdo a ese video que acaban ustedes de ver, voy a volver a compartir el link del video para los que acabaron de entrar. Es que estábamos viendo un video que me explica de una manera muy práctica esto que es el tamaño de la muestra, que es un punto álgido en el desarrollo del proyecto. Sin definir claramente esa muestra, pues cómo vamos a aplicar las encuestas, porque allí es donde se evidencia claramente qué es lo que se debe hacer. Entonces, para que tomen ese link, los que acabaron de entrar, además de la Estamos hablando. parte que tiene que ver con la inscripción, entonces voy a compartirles el link nuevamente del video. Ese que acabo de subir es el link de un video de YouTube en donde se explica cómo podemos determinar el tamaño de la muestra aplicando una página de Excel. Allí está el paso a paso del proceso y de los datos que se utilizan. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Continuamos con nuestro proceso, nuestra tarea. Permítame un minutico que aquí tengo como mi pantalla auxiliar. La encuesta como método de investigación. Bueno, ya ustedes vienen desarrollando su encuesta, han definido ya hacia qué tipo de población segmentaron y esto les sirve como referente a quién le vamos a aplicar la encuesta. Entonces, normalmente aquí se habla de qué es una encuesta, ¿cierto? Es que como esa técnica que se utiliza para poder estandarizar un proceso de consulta en una investigación que permita recaudar o adjuntar información clave para poder dar respuesta a los objetivos que se plantea esta investigación. Entonces, es el instrumento, el elemento que me permite a mí
acumular, apropiar, acopiar información que me sirve para tomar decisiones frente al proceso investigativo. Bueno, ¿cuáles son como los pasos que venimos haciendo nosotros en el proceso de la encuesta? Bueno, entonces se determinan los objetivos de la encuesta, se selecciona la muestra, la construcción del cuestionario, se debe hacer una prueba piloto, pero aquí pues le toca que la hagan entre ustedes para que esté muy claro, para que no se repita, digamos que elementos o preguntas en la encuesta. Se hace el proceso de trabajo de campo, que en este caso algunos podrán hacerlo de forma presencial, los que estén en el municipio, en el sector donde se está desarrollando la investigación, pero se recomienda que por la situación que estamos todavía atravesando, se haga a través de redes, a través de correos, este tipo de actividad. El análisis de los datos y el informe de resultados. Entonces, existen dos tipos de muestreo, el muestreo no aleatorio y el muestreo aleatorio. El muestreo no aleatorio es cuando, dependiendo del número de la población, por ejemplo, unas poblaciones muy pequeñas, entonces yo puedo definir quiénes o unas características muy especiales de la investigación, quiénes son los que me van a contestar. Eso es no aleatorio, quiere decir que yo escojo a dedo, digámoslo así, quién me va a contestar la encuesta. Pero cuando es aleatorio, que en este caso la mayoría de proyectos están enfocados a hacer un muestreo de tipo aleatorio, quiere decir que es al azar. Yo voy y voy a esta casa, voy a esta otra, lo hago de manera así, digamos, sin tener un direccionamiento por parte del investigador. Los tipos de encuesta dice que con participación del encuestador, que son de tipo presencial o telefónica, en donde el encuestador ayuda como a orientar el desarrollo de la encuesta. Ustedes pueden de pronto que en parte hacer esa, puede ser vía telefónica, si se dieron cuenta que mandaron los correos, los WhatsApp y no les contestaron, entonces dicen, vamos a llamar. Y entonces, no, mire, vecino o vecina o amigo o conocido, ayúdeme con esta encuesta. Yo le hago la pregunta, si me da la respuesta, entonces yo llego y la voy desarrollando. Esa puede ser una forma cuando no logro respuestas en volumen que necesito. Y sin participación del encuestado, que son telefónicas automáticas, por correo, internet, páginas web, que son este tipo de encuestas que estamos de pronto más promoviendo. El instrumento de recolección de datos, digamos que suele tener una construcción tripartita. Se comienza con preguntas no instructivas o comprometidas, o de filtrado de la muestra, lo que yo les decía. Ya viene una parte que son como esos cuerpos que debe tener el cuestionario de mayor compromiso, que ya lo enfocan al producto, al servicio, y terminan con preguntas fáciles, abiertas, que dan lugar digamos, a interpretar qué piensa el cliente del producto, cuánto estaría dispuesto a pagar, etc. Los tipos de cuestionarios son estructurado, semiestructurado y no estructurado. El estructurado, se presentan preguntas cerradas. Es importante esto, queridos estudiantes, no hacer preguntas abiertas. ¿Qué es una pregunta cerrada y una pregunta abierta? La pregunta cerrada es la que tiene opción de que contestar. Entonces yo estoy enfocando claramente para que me den la respuesta que yo necesito. Y cuando es abierta es que yo le pregunto, ¿qué opina? Ustedes imaginan tabular, a veces en las encuestas se debe hacer, pero tabular ese tipo de información abierta en donde la gente puede contestar lo que se le ocurrió, lo que cree del producto, pues es muy complejo y esto demora muchísimo los procesos. Y en el tipo de investigaciones, pues sale mucho más costoso por el análisis. Semiestructurada es que tiene como los dos tipos de preguntas, unas preguntas abiertas, otras cerradas, en donde permite como tener así un poco de flexibilidad para que de pronto, si hay cosas que no tenemos en cuenta en las preguntas, haya una opción de, por ejemplo, otra o por qué. Entonces, esas son como semiestructuradas. Y no estructuradas, el cuestionario se basa en preguntas abiertas, en donde el encuestado puede contestar lo que quiera y ya viene ahí el análisis de parte de nosotros. Esta es otra parte que he identificado en donde hay errores, en donde se cometen
como, digamos que inconsistencias por parte de los estudiantes y tiene que ver con el análisis y de los resultados. En una primera parte tenemos que hacer es como la parte de tabulación, que es coger y decir cuántas personas contestaron sí en la primera pregunta, no, o no saben, tantas, tantas, tantas. Esos cuadros, ojo con esto, esos cuadros o histogramas, llamamos nosotros, aquí están, deben presentarse de esta manera, queridos estudiantes. El análisis no, porque el análisis es la parte final, es el trabajo, obviemos esta parte del análisis. Pero lo que ustedes deben presentar ahorita es este cuadrito. El cuadro que yo llamo es un histograma, ¿cierto? El cuadro en donde está la escala valorativa, la frecuencia y el porcentaje, digamos, de respuestas. O como aparece allí cuando bajemos la información del documento de Google. Entonces, deben identificar la pregunta tal, cómo contestaron y la tabla, la gráfica. Colocar la fuente. Y la fuente es los autores, fuente, los autores, ¿cierto? Y lo mismo identificar figura 1, tabla 1, figura 1, tabla 2, figura 2. O sea, que sea muy claro, tablas y figuras, pilas con eso. Porque muchas personas me colocaban allá la plancha, llamémoslo así, de Excel, donde están todas las preguntas y todas las respuestas. Ahí está la tabulación. No, eso no es. Es esto. La tabulación es que pregunta por pregunta tenga yo el histograma, que es en donde están las respuestas, la cantidad de respuestas, el porcentaje que cada una tuvo en cuanto al peso del valor relativo. Valores absolutos se denomina los valores numéricos totales y valores relativos es la parte porcentual. Y se hace la gráfica. Entonces, de esa tablita es que se desprende la gráfica y ustedes colocan ahí su gráfica. Entonces, obviamente debe ir identificada tabla 1, fuente, y figura 1, fuente, quién la construyó, quién la... El análisis no se hace en esta etapa, porque el análisis lo vamos a hacer ya al final, es parte del trabajo final, pero lo pueden ir proyectando si quieren. Perdón, profe, ¿y ahí qué vamos a graficar? O sea, ahí están mostrando el porcentaje de lo que, bueno, pasa en cada pregunta, ¿no? Sí. Igual la gráfica es respecto a cada pregunta. ¿Qué resultado tiene desde el punto de vista gráfico? ¿Sí ves? Viene la tablita y viene inmediatamente la gráfica. Eso es lo que se debe hacer al final de esta parte del trabajo, que aquí si tú ves cuando presentamos los puntos a desarrollar. Permítanme, devuelvo. Sí, pero me refiero a que el formulario también da esa gráfica. Pero hay que individualizarlos. Ah, ok, o Y sea, ahí muchas sale veces el una por formulario, general. ¿sabes qué es lo otro? Que el formulario a capricho te bota la gráfica. Si yo quiero escoger gráficas, lo mejor es coger la tablita, la llevo a un Excel y allá le doy graficar y puedo escoger el tipo de gráfica, los colores, todo. O sea, el formulario te da una general, pero digamos que es decisión de nosotros y yo recomiendo es que, listo, sirve para tener toda la parte general. Pero ya para la construcción del trabajo, si yo quiero poner una figura más bonita, porque a veces me manda solo tortas, o me manda solo histogramas, o me manda solo barras. Bien, Entonces, yo puedo escoger ese tipo de figura, el color, si lo quiero en escala de grises, si lo quiero a full color, o quiero escoger ciertos colores. Eso lo puedo hacer porque pues cojo la tablita y la copio en una hoja de Excel y voy armando allá a mi gusto la gráfica y la tabulación, que es lo que finalmente, si te das cuenta, el punto 4 de esta fase, la fase 3, es hasta donde debo llegar. Hasta la gráfica y la tabulación, pero hacerlo punto por punto, no me o saquen sea, el... si son 20 preguntas, 20 gráficas, 20... Sí, pero digamos que cada tabulación y cada gráfica que corresponda al punto. Es que, ¿por qué aclaro esto? Es que me presentan unos trabajos locos. Llegan y me mandan todas las tabulaciones, de las 20 preguntas, y después todas las gráficas de las 20 preguntas. No tienen como un orden. Entonces va, tabulación 1 con el gráfico 1, tabulación 2 con el gráfico 2. ¿Sí? A eso me refiero. Esa es la recomendación. ¿Por qué lo digo?
porque no falta el trabajo que me llegue, como les explico, por la montonera de tabulaciones. La tabulación 1, tabulación de la pregunta 2, de la pregunta 3, de la pregunta 4, y después la montonera de gráficas. Entonces, debe haber una correlación. Oye, esta tablita, ¿a qué gráfico corresponde? Entonces, no, profe, pero ahí está al otro lado, está en el orden. No, no es que ahí está, es darle un orden a la entrega del trabajo. Por eso quiero ser muy explícito, porque yo sé que muchos lo entienden, pero hay otros que cuando entregan el trabajo, no sé si sea por el afán, hacen un trabajo muy desordenado. Entonces, después, pero si yo lo hice, ¿por qué me bajó en la nota? Pero le digo, porque es que debe ser organizado el trabajo. Y a eso viene mi aclaración. Y lo otro, chicos y chicas, tiene que ver con ya la parte final. Y esto tiene que ver con su trabajo en la fase 4, que viene la interpretación y las conclusiones. Ojo, porque aquí coloco yo interpretación y conclusión, pero no quiere decir que vaya todo pegado, sino primero, la interpretación debe ir al lado de cada tabulación y cada gráfico. Entonces, ¿cuál es el orden del trabajo final? Cuando ya ustedes consolidan el trabajo final y que esta partecita debe sumarse al trabajo final. Va, tabulación, gráfico e interpretación. Conclusión no va ahí porque la conclusión es al final de todo el informe. Entonces, va, tabulación, gráfico y la interpretación. Eso ya se debe organizar para la fase 4, es decir, la última, el trabajo final. Entonces, me lo deben presentar organizado así, de esa manera, ya al final. Hasta aquí, hasta donde es la graficación, deben entregar ustedes ahorita en la fase, perdón, en la fase 3. Hasta aquí, hasta las gráficas, ¿cierto? Tablita de datos y gráfica. Hasta ahí me entregan en la fase 3. En la fase 4, ya final, deben entregarme ya completo la tabulación, la gráfica y la interpretación. ¿Listo? O con esas interpretaciones, deben ser muy, muy claras, que den como respuesta a lo que estamos viendo allí, porque a veces se pegan de lo mismo para interpretar todas las gráficas. Es decir, del total de los 150 encuestados, el 50% contestaron que sí, el 50% contestaron que no. Y de ahí no salen. En la siguiente vuelven y dicen lo mismo. Pero ¿a qué hace referencia? Si la pregunta, por ejemplo, es ¿cuántas veces consume el producto en el mes? Entonces, de las 150 personas encuestadas, el 50% sí consumen el producto y el 50% no consumen el producto, lo que nos muestra, lo que nos indica que existe una proporción equivalente entre consumidores y no consumidores del producto. Dan como una referencia frente a lo que está sucediendo, pero no tan plano todo el tiempo que el 50 sí y el 50 no del total. Y en la siguiente que sí y lo mismo, en todas interpretan lo mismo, sin darle un sentido de acuerdo a lo que está preguntando. Entonces casi siempre es bueno relacionar muy bien la pregunta con lo que se va a responder. ¿Listo? Y preguntas hasta ahí. Es que esto es el trabajo, pero es de mucho cuidado. Entonces, me gustaría que aquí tuviéramos inquietudes, preguntas, para ya lo que es la consolidación prácticamente de nuestro trabajo. Esto ya aquí prácticamente finaliza. Muchos van bien, pero no es bajar la guardia frente a lo que ya se ha logrado, a lo que ya se ha hecho. Entonces, pues, me gustaría saber cómo van, qué preguntas tienen, en qué les podemos apoyar. Los Profe, escucho. pues hasta el momento ninguna, pero muchas gracias. Ok. ¿Todos ya se registraron? ¿Ya fueron juiciosos? Porque si no, después no me creen que hice el encuentro con ustedes. Me toca a mi director. Profe, aquí mire, muy juiciosos, estuvieron 8 o 9 estudiantes, acudieron de los casi 1000 que tenemos en el curso.
pero pues la idea es esta, es generar una respuesta efectiva a sus inquietudes, que quede muy claro el trabajo que deben hacer y de esta manera pues efectivizar el desarrollo, que tengan las cosas bien, bien, bien presentes. Elizabeth, en esta fase se realiza solo el capítulo 2, del numeral 2.1 al numeral 2.3. Bueno, si hablamos de capítulos, de unidades, aquí lo que debemos nosotros desarrollar es básicamente las acciones que están en la guía, ¿cierto? Entonces, si aquí en el capítulo, la unidad 2, ¿cierto? Del libro, del manual, habla de lo que es la aplicación, el 1, ahí está en el libro, el diseño de la muestra. Ahí está también explicado cómo se diseña la muestra. Después sigue la aplicación del instrumento, construcción y aplicación del instrumento de recolección de información. Entonces es la estructuración de nuestra encuesta, la herramienta que vamos a aplicar para poder obtener la información. Viene la tabulación, que consiste en sacar los histogramas, llamamos histogramas a las tablitas de la información, la armamos y armamos la gráfica. Hasta ahí va la tarea en esta fase. Ya viene el cierre del informe, que es interpretar esa información y a partir de esa interpretación de esa información sacar unas conclusiones. ¿Qué fue lo que la gente dijo? ¿Qué fue lo que la gente opinó con respecto al producto? Si lo quieren, no lo quieren. Hay oportunidad de crecimiento del producto, hay oportunidad de sacar nuevos productos. Eso es lo que me arroja a mí una investigación y eso es lo que las conclusiones al final deben generarme, dando respuesta a ¿qué? A ese problema que ustedes plantearon al principio y a esos objetivos que se fijaron en el desarrollo de la investigación. Entonces, digamos que es todo el complemento y al final ustedes deben entregar todo el instrumento completo, es decir, desde la definición del producto, es la estructuración de las DOFA, el análisis de la DOFA y de competencia, la definición del problema, los objetivos, definición de la metodología, la definición el segmento, cómo segmentaron la población, la definición de población, la muestra, que es aquí donde arrancamos esta otra parte y se va estructurando todo el trabajo y eso es lo que deben entregar al final en la fase 4. Entonces, esa es la estructura general que ustedes deben presentar. Entonces, si no hay más preguntas, apreciados y queridos compañeros estudiantes, eso era lo que queríamos compartir el día de hoy. Pues no me resta sino decirles que le metan la ficha porque ya prácticamente nos queda esta semana, porque ustedes saben que a partir del 1 empieza ya la siguiente y última fase, que va más o menos hasta el 13, 14 de diciembre. Ya se vienen los villancicos y se acaba el año y debemos ya cerrar con broche de oro. Ustedes saben el valor que tiene cada uno de estos procesos. 175% vale, 175 puntos vale esta fase, más 125 de la próxima. Creería yo que el que no haya presentado nada tiene la oportunidad de pasar el curso con un trabajo perfecto. Pero sé que muchos han venido siendo juiciosos con su tarea. Entonces, les va a ir muy bien. Aprovechen para subir esas notas, que tengan un buen promedio. Entonces, si no hay más inquietudes, pues ya damos por finalizado el día de hoy nuestro encuentro de CIPAS. Desearles los mejores éxitos de aquí en adelante para el desarrollo de su curso, específicamente investigación de mercados, y los que están desarrollando para que continúen con ese proceso de cualificación y sobre todo de avance en su proyecto de vida. Entonces, muchas gracias, queridos estudiantes, y estamos en contacto en otra oportunidad, porque ya digamos que en este tipo de encuentros sincrónicos, diría yo que no vamos a encontrarnos más, excepto por Skype, algunos que hacen consultas y a través de los foros
en la interacción que tengamos allí en los foros para subir los aportes. Profe, qué pena, yo no estuve en la primera parte donde explicó sobre la muestra. ¿Su merced nos puede compartir esta grabación? Sí, ya estaba aquí en el foro. Vuelvo y la subo. Listo. Yo mandé un videito que es muy interesante y que te va a ilustrar muy bien cómo hacerlo paso a paso en un Excel. Entonces toma el link para que lo desarrolles. Igualmente ese video está en el foro de los que hacen parte del curso que yo oriento. Y no, pues ya digamos que son herramientas muy prácticas, muy fáciles que les van a ayudar fácilmente a poder desarrollar su trabajo. Muchísimas gracias, mi doctor Juan Carlos. Un saludo atento y un placer haber compartido este espacio. Chinazo, me encantó verte y gracias por estar aquí con nosotros. Que esté muy bien, muchas gracias a todos. Ok, Que estén bien. estés muy bien. Bueno, queridos estudiantes, de esta manera damos cierre a nuestro CIPA el segundo CIPA del curso. Agradecerles muchísimo por su presencia, por el interés y por la participación. Un feliz fin de semana para todos. Y nos quedamos con Heidi, que tiene una inquietud.